Bueno, ahora vamos a la filosofía renacentista con René Descartes o René Descartes. Van a haber muchas palabras que pronuncie mal en este tema. Llegué a la conclusión que he aprendido una mezcla de latín y griego antiguo durante mis estudios filosóficos importantes. Bueno, René Descartes, filósofo renacentista, nació en Francia en 1596. Entre 1606 y 1614 estudió en el colegio de los jesuitas de La Flèche. Allí se interesa por las matemáticas. En 1616 obtiene la licenciatura de Derecho en Poitiers, que es una destacada universidad francesa. Después de estos años de formación, reconoce sentirse confundido y descontento de la enseñanza recibida y se dedica a estudiar por su cuenta y a viajar por diversos países. Me siento muy identificada con él porque yo seguí marketing y la verdad terminé muy frustrada cuando egresé. La filosofía escolástica basada principalmente en Aristóteles consolidó el criterio de autoridad como fuente de saber. Durante siglos, este enfoque dominó el pensamiento. Hay una frase conocida que dice Magister Dixit, que significa el maestro lo dijo. Y ahí se terminaba cualquier cuestionamiento. Si lo dijo el maestro, así es. Por eso eh, se habla del criterio de autoridad como fuente del saber. La autoridad provenía del maestro, si el maestro lo decía, era así. En Descartes y Galileo, el rechazo del criterio de autoridad, Magister Dixit, fue clave. Ellos promovieron la razón y la observación como fuentes primarias del saber, marcando el nacimiento del método científico y del racionalismo moderno. Entonces, Descartes plantea que las matemáticas son indubitables, salvo genio maligno. Y, por eso, el método a construir ha de nacer de una duda metódica e hiperbólica, que, una vez superada, nos muestre los fundamentos metafísicos de las primeras certezas. De aquí deriva Descartes su racionalismo, su dualismo, su mecanicismo y el comienzo de la filosofía idealista. En resumen, nacido en Francia en 1596, Descartes estudió en la Flèche y Derecho, en la Flèche tipo secundario, lo que sería una educación media, y Derecho en Poitiers. Frustrado con la enseñanza escolástica, viajó y reflexionó por su cuenta, inspirado por las matemáticas, desarrolló un método racional que le dio inicio al pensamiento moderno y transformó la filosofía y la ciencia. Bueno, ahora vamos a hablar del método cartesiano. En realidad esto es más una introducción al método cartesiano, porque el método cartesiano parte de la duda metódica con la cual llega al cogito, siguiendo 4 dudas. Entonces vamos a esta introducción al método cartesiano para después ver punto por punto cada una de sus partes. Durante la Revolución Científica, las teorías de Copérnico, Kepler y Galileo no solo transformaron el saber físico y astronómico, sino también la forma de validar el conocimiento, marcando el declive del modelo escolástico y aristotélico. Descartes, influido por este cambio, adopta como propósito central establecer un método universal que reemplace ese paradigma. Para él, el saber es un sistema unificado de filosofía y ciencia, como un árbol. La metafísica son las raíces, la física el tronco y las ciencias particulares las ramas. En obras como El discurso del método, Las reglas para la dirección del espíritu y las meditaciones metafísicas, propone un método tan preciso como el matemático, basado en cadenas de razonamiento simples que, respetando un orden necesario, permiten alcanzar verdades cada vez más complejas. Si se evita aceptar lo que no es claro y evidente, sostiene, no hay verdad tan lejana que no pueda alcanzarse, ni misterio tan oculto que no pueda descubrirse. Así, inaugura un método basado en la evidencia y el orden lógico, capaz de desvelar lo oculto y alcanzar lo lejano con claridad y precisión. En resumen, el método cartesiano busca certeza absoluta mediante la duda metódica, rechazando todo lo que no sea claro y distinto
basado en la lógica matemática, permite encadenar verdades desde lo simple a lo complejo, garantizando claridad, orden y evidencia en el conocimiento racional y universal. Ahí pasamos, y esto nos introduce, ¿sí?, en las reglas del método cartesiano. Las reglas del método. Descartes propone 4 reglas ciertas y fáciles que permitan no tomar nunca por verdadero lo que es falso y alcanzar el conocimiento verdadero. La primera regla es la regla de la evidencia. ¿Qué significa? Que tiene que haber claridad y distinción. No admitir nunca nada como verdadero si antes no se conoce lo que es con evidencia. Lo que es con evidencia. Que significa que es tan claro que no deja lugar a dudas. La segunda regla es la de división o de análisis, que trata de descomponer los problemas en partes más simples de abordar, para alcanzar verdades evidentes e indudables. ¿A qué vamos con esto? Las verdades evidentes e indudables son la regla número 1. Tienen que ser claras y distinguibles. Tercera regla. Regla de síntesis o deducción. Reúne, combina y analiza todos los pasos anteriores para poder hallar una conclusión. Entonces, para dar un ejemplo, un médico, ¿sí?, se le presenta un paciente que tiene un malestar. Entonces, bueno, primero lo que tiene que es asegurarse de que realmente tenga ese malestar, ¿sí? Para eso va a usar la regla de división de análisis, ¿sí?, con determinados procedimientos y pasos a seguir para determinar de qué eso le está afectando. Una vez que se aproxima al área de la molestia, va a seguir, lo va a mandar a hacer análisis, lo va a palpar, tiene diferentes procedimientos más pequeños para determinar, ¿sí?, qué es lo que le está afectando. Y por último, va a llegar a una síntesis, que va a ser un diagnóstico. Llegamos a la cuarta regla, la regla de numeración. Implica revisar y verificar cada paso y detalle, para no pasar por alto nada, logrando una comprensión completa de la situación o problema. Esta regla influye sobre todo el proceso, desde verificar la evidencia, cada parte del análisis hasta la síntesis en sí misma. Volviendo al ejemplo del médico, ¿sí?, llega a su diagnóstico y una vez más lo que hace es revisar que no se haya perdido de ningún paso o confundido la evidencia para asegurarse de que su síntesis es correcta, o sea, que su diagnóstico es acertado. Bueno, resumiendo las reglas del método, ¿sí?, son 4. Descartes propone un método racional para alcanzar certeza, compuesto por 4 reglas claras. Primero, la regla de la evidencia. Segundo, la del análisis. Tercero, la síntesis y por último y cuarta regla, la numeración, que no tiene que ver con enumerar los pasos, simplemente con definir, con revisar y verificar en detalle que se haya cumplido con los 3 pasos anteriores. Bueno, este método, inspirado en las matemáticas, busca claridad y orden y progreso en el conocimiento humano. Ahora vamos a ver en qué consiste la duda metódica. Es una herramienta provisional, o sea, provisoria, que busca alcanzar la certeza mediante la aplicación continua de la duda en el proceso de conocimiento. Se trata de dudar de todo lo que no sea evidente. Paso número 1 del método, ¿no? Bueno, ¿por qué este tipo de duda es provisoria? Porque esta duda se responde. Sí, busca una respuesta. Esta duda tiene una respuesta, digamos, casi inmediata.
¿Y por qué se aplica en forma continua? Porque una vez que encontramos una respuesta, continuamos dudando de otras cosas. Pero no sobre cualquier cosa, sino vamos a dudar exclusivamente de lo que sea evidente, de lo que no sea evidente. Esto se impone como una crítica al modelo de la duda universal que establece la duda desde el escepticismo, o sea, dudar por el simple hecho de dudar sin que importe demasiado llegar a satisfacer esa duda, sino que una duda encuentre más dudas, o que simplemente intente negar algo a lo que se haya llegado como certeza. Esto lo dejé tal cual está, lo toqué un poquitito, pero casi nada, porque el saber tradicional es un fragmento del discurso del método. Descartes escribía casi todo en primera persona, entonces cuando vean fragmentos que hablan en primera persona, son fragmentos citados de sus textos. Y a partir de este planteo es como él llega al cogito. Bueno, el texto dice así: ha de dudarse del saber tradicional, pues en múltiples ocasiones me ha engañado. No puede ser este saber el fundamento del conocimiento, puesto que no tengo medio seguro de saber cuándo me engaña y cuándo no. La cultura tradicional se ha basado en los argumentos de autoridad que ahora habrá que abandonar. Bueno, acá básicamente lo que plantea es que duda del saber autoritario y, y pone, o sea, que para él es el tradicional, que es este pensamiento, esta filosofía escolástica aristotélica, que se había convertido en algo dogmático y rígido, argumentado en la autoridad, y plantea que a partir de ese momento lo tiene que abandonar y desposeerse de todos esos conocimientos para descubrir los nuevos. Los sentidos. Los sentidos me engañan a menudo. La experiencia sensible no puede ser tampoco el fundamento buscado. Lo que me engaña alguna vez puede engañarme más veces. Y entonces sigue reflexionando sobre el entendimiento. El entendimiento discurre con argumentaciones que han demostrado no ser infalibles, a la luz de los, de los razonamientos falaces y de las demostraciones erróneas de las filosofías precedentes. Esto lo vamos a entender cuando lleguemos a la lógica aristotélica, que está en la última parte del último módulo de toda la materia. Pero que como se supone que ya aprendimos el parcial, supongo que entienden por dónde va la cosa de dudar del entendimiento y de la razón y los argumentos. Y si no, ya van a llegar y los van a entender. La vida sueño. Bueno, acá él lo que plantea es un contraste entre si la vida es un sueño y el sueño es la realidad, o si la realidad es un sueño. Bueno, nada, cosas que muchas personas han pensado muchas veces. Entonces tampoco puede saber si existe su cuerpo y la realidad, o la realidad es onírica. Porque se cuestiona que al final puede ser que todo lo que cree saber y conocer en sí es solo un sueño. Y acá aparece la figura del genio maligno. ¿Qué es el genio maligno para él? Él expone que parece que las verdades matemáticas serían un saber induditable, incluso dentro de un sueño. Pero si la duda ha de ser hiperbólica o llevada hasta sus últimas consecuencias, que básicamente significa lo mismo, pudiera ser que hubiera un genio maligno, astuto y engañador, que emplea su poder en engañarme para hacerme ver como cierto lo que en realidad es falso. Quizás me engaña y me hace creer falsamente que las matemáticas son verdaderas. Por tanto, tampoco este saber es seguro y absoluto. Bueno, esto es un extracto del discurso del método, donde muestra, él escribe en primera persona y va guiándonos en cómo él llega a
a su conclusión, que es el cogito. Para resumir, la duda metódica es una herramienta provisional, busca alcanzar certezas a través de la aplicación continua de la duda en el proceso de conocimiento, propone dudar del saber tradicional, los sentidos, el entendimiento, la vida como sueño y del genio maligno que podría engañarnos en la totalidad de las cosas. Y ahora sí, entramos en el cogito, la res cogitans. Y yo a este título le agregaría la res cogitans y la res extensa, porque ahí es donde se marca el dualismo en Descartes. Bueno, Descartes propone un principio firme frente al escepticismo, que era esta duda escéptica de la que hablábamos antes, de la duda universal. Él propone por cambiarla por una duda metódica, provisional, y que solo se dude sobre lo que no es evidente. Entonces propone este principio: pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. Este pensamiento se convierte en la única certeza indubitable, pues no se puede pensar sin afirmar la existencia de quien piensa. Como lo vimos en el apartado anterior, él duda absolutamente de todo hasta llegar a la certeza de que no puede dudar de que él está dudando. Entonces llega a la conclusión de que como piensa, entonces existe. Y eso es evidente. A partir de esta idea, define al sujeto como res cogitans, que significa sustancia pensante, cuya esencia reside en el acto mismo de pensar. Esta res cogitans no es un cuerpo ni sensación, ni puede ubicarse en tiempo, espacio o forma. Yo acá eliminé toda la parte del texto que estaba citado, donde él nos muestra cómo llega a esta conclusión, ¿sí? Pero en resumen, es esto lo que plantea: que la res cogitans es inmaterial, inextensa, y no se afirma como eterna. O sea, su existencia se valida únicamente mientras piensa. Es una realidad interior, no objetiva, y no puede ser identificada con el mundo físico. Y acá viene el pensamiento dualista, ¿no? Porque plantea que hay un mundo físico, ¿sí? Y por el contrario, hace referencia a la res extensa. Res es cosa, ¿no? O sea, sería el mundo corpóreo, ¿no? La res extensa. O sea, la cosa que existe. Pero aún no cuenta con garantía de existencia de lo externo. Descartes reconoce que al inicio de su filosofía lo externo podría ser solo una construcción mental. El cogito representa así el inicio del conocimiento seguro. Cogito significa conocimiento. Una verdad lógica, cogito es el pensar. Una verdad lógica que, aunque solipsista es un término que significa que pareciera que es como único, es el único ser en toda la realidad, ¿no? Funda todo el edificio racional moderno. Desde esta conciencia pensante comienza la tarea de justificar el mundo y las demás certezas. Pensar se convierte en el único terreno firme desde el cual conocer. Entonces, para resumir lo que es el cogito, la res cogitans y la res extensa, Descartes afirma que pienso, luego existo, como principio indudable frente al escepticismo. Desde allí define la res cogitans como sustancia pensante, inmaterial, inextensa y no eterna, cuya existencia se valida solo en acto, o sea, mientras piensa, existe. La res extensa es el mundo físico. Aún no tiene certeza objetiva. El cogito, pensar,
funda el conocimiento. Es la base sobre la que se funda el conocimiento. Y acá terminamos con Descartes.